Muy buenas, Dolores, y bienvenida a Publishers. Buenos días, José, gracias. ¿Qué fue lo que te incitó a escribir un libro sobre algo tan curioso y tan diferente como la historia del volcán Tajogaite? Pues fue un proceso un poco largo. Fue largo porque yo en principio, para intentar colaborar de alguna manera, como estoy a más de 2.000 kilómetros de distancia y no podía hacer nada, pues pensé, yo estaba jubilada como profesora de física y química y hacía divulgación de temas de ciencia. Y entonces pensé, pues explicaré lo que está pasando en La Palma a los talleres donde participo o en ferias. Bueno, lo he hecho en muchos sitios, en el Colegio de Químicos. Allí donde he podido, que me han invitado, yo he ido y he explicado lo que era la erupción. Y a base de irme formando y de ver los pormenores que iban saliendo de la gravedad de la situación que se vive en La Palma, pues ya la gente me empezaba a decir, ¿y por qué no lo escribes? Claro, yo no soy escritora ni lo pretendo, pero sí que me gusta dejar constancia, como si dijéramos, hacer un acta de lo que voy viviendo en determinadas situaciones. Y pensé que valdría la pena que yo lo que estaba recibiendo de información quedara escrito para que otras personas, si les interesa, lo puedan leer también y puedan informarse. Y para las personas que nos están viendo y que no sepan de qué va tu libro, ¿de qué le dirías que va? Eh, es un libro curioso porque no es estándar, digamos. Trata varias cosas y las entremezcla las tres, diría yo. Una es las consecuencias que ha tenido la erupción en la sociedad del Valle de Aridane. La otra sería el origen volcánico de esta erupción. Las consecuencias que tiene están determinadas por unos hechos volcánicos que ya se están, como diría, ya se están produciendo muchos años antes de la erupción. Se están preparando, como si dijéramos. Y la tercera me salió, otra cosa que me salió enseguida de relacionar con el tema, era el hecho de que como la gente cuestionaba por qué viven en la isla de La Palma, que es volcánica, y yo pensé, y nosotros vivimos aquí en una zona, yo estoy en la zona del Delta del Ebro, que es al sur de Cataluña, en la desembocadura del río más o menos, y aquí el Delta del Ebro se da por las implicaciones que tienen los temporales y otros fenómenos, como por ejemplo la falta de llegada de sedimentos de los pantanos que han hecho río arriba. Entonces yo sin querer como que hermané los dos problemas de en La Palma desaparece al revés, quería decir, en La Palma aparece la tierra así a lo bestia y aquí en el delta del Ebro se va toda la estructura del delta del Ebro, que es una filigrana a nivel de geología, es muy, muy bonita, pero se va porque las inundaciones por temporales o por esto que comentaba, la falta de llegada de sedimentos, pues está desapareciendo a una marcha muy, muy rápida. ¿Y crees que tenemos tanta saturación de información que muchas veces pasan cuestiones tan relevantes, ¿no? Como esta y que al poco parecemos olvidarlo? El problema es que damos importancia a nivel mediático, a lo mejor a cosas que dices, esto es una noticia para ocupar el telediario un minuto y no damos importancia a, por ejemplo, ahora lo que está viviendo la gente en La Palma. La sensación es como que el volcán se acabó y ya está. Y realmente yo creo que lo que es la problemática del volcán no es que empezó 3 meses después cuando acabó la erupción, sino que siguió y de forma muy dura y muy necesaria, porque muchas de las cosas que están sufriendo se podrían haber evitado con una gestión más ágil del problema, dando dinero, por supuesto, desde el Estado, porque esto no es una cosa que una comunidad mm, lo pueda solucionar ella sola. Necesita dinero del Estado, dinero que no llega todavía del todo. Y Dolores, ¿cuál dirías que ha sido la parte más compleja de escritura del libro? ¿Qué es lo que te ha costado más trabajo cuando estabas redactando, escribiendo el libro? El libro se basa en el testimonio de más de 20 personas de la isla, del Valle de Arirane, concretamente más del Paso, casi todos son del Paso, alguien de Tazacorte, también de los Llanos, pero casi todos son del Paso.
Y entonces el hablar con personas que yo grababa la conversación, luego la transcribía, y luego miraba que era la parte que aportaba alguna novedad, pues eso fue para mí como un puzzle muy complicado porque entre los testimonios pues hay gente que se dedica a la política, gente que se dedica a la sanidad, que son pescadores, gente que son personas afectadas por desgracia porque el volcán les arrasó sus propiedades y su... Perdón, se ha oído, se ha oído un trueno tremendo. Voy a contestar. Pues bueno, el problema es ese. La gente es muy diferente, los testimonios son muy diferentes. E intentarlos enlazar entre ellos fue complicado. Entonces yo vi que yo no quería participar para nada en el libro, que necesitaba alguien que fuera el hilo conductor y ese alguien pues era yo. Entonces, claro, empecé a hacer como una crónica, una narración de los hechos, organizando los testimonios no cronológicamente. Los hice un poco por interés de que este explica al principio mejor, o este explica el problema de los gases mejor, o este explica, entonces ya según lo que explicaban mejor, los iba ordenando. Y Y, ha sido un puzzle complicado. y Dolores, ¿ha habido alguno de esos testimonios que te haya emocionado más que el resto? No los podría elegir, la verdad, porque al principio cuando escribía he de reconocer que escribía llorando, se me escapaban las lágrimas. No lo podía evitar, porque es que es muy bestia lo que han sufrido y lo que están sufriendo. Hay alguno que concretamente que me duele en el alma de sentirlo hablar porque lo veías que estaba sufriendo lo que no está escrito. Otros han tenido un coraje, la mayoría, ¿eh? Un coraje, bueno, muy de admirar porque a mí me pasa una cosa así, me desmorono ya para años y ellos han sacado el coraje de, ellos dicen, tira para adelante porque saben que ha sido una cosa que podría pasar. Desgraciadamente ha pasado en una zona muy habitada, muy poblada, donde tenían pues 4 o 5 generaciones toda su vida hecha allí, desde sus abuelos, bisabuelos y todas sus propiedades hechas, ya los veo yo porque son así con todo el amor y con todo el cariño del mundo y con toda la paciencia del mundo porque empezaron con 18 años y ahora a lo mejor con 50 se han quedado sin nada. Los de 50 vuelven a empezar. El problema son los de 60 y 70 años. 70 años tienes unas plataneras que son tu riqueza y de pronto desaparecen bajo la lava y te dicen tardará décadas a que se ponga la temperatura como para poder plantar encima otra vez añadiendo tierra que no sé de dónde la van a sacar. O sea que una persona de 60, 70 años no se puede replantear volver a vivir de lo que vivía, que era de las plantaciones de plataneros o de aguacates o de otras frutas que tienen allí, que cultivan muy bien. Otra gente que se ha quedado sin la casa, pues van a pedir hipoteca, no les dan hipoteca por su edad, pues son muy mayores. Otra gente a lo mejor estaba pagando una hipoteca y le siguen haciendo pagar la hipoteca de una casa que está bajo decenas de metros de lava, tienen que pagar la hipoteca. Otra gente que estaba en Puerto Naos, que no le ha tocado para nada la lava, la ceniza ya la limpiaron y el pueblo está perfecto, pero tiene un problema de salida de gases, de CO2, que claro, es un gas que si se acumula en un sitio donde tú estés encerrado te puede producir la muerte. Entonces eso ha sido un problema de los más gordos que han tenido en la gestión del postvolcán. Yo no quisiera estar en la piel de los políticos y de la gente que se dedica a la administración porque reconozco que así es un problema muy difícil de llevar. Pero entre todos, entre los que han sido más valientes y han dado un paso para adelante y han intentado vivir allí, controlándose si les afectaba o no, y lo que se está haciendo desde la administración, pues bueno, ahora en Puerto Naos ya podrán vivir. Y entonces la gente que estaba pagando durante 2 años y pico un alquiler en Puerto Naos de una casa que no podían vivir y se habían tenido que ir a otros lugares de la isla a pagar otro alquiler con unos problemas que en el libro se explican que son increíbles. Dices, pero esto puede pasar. Es que la gestión ha sido muy, muy complicada, muy, muy rara, porque piensas, a la gente que está tan dolida se le tiene que ayudar un montón.
y han tenido muchas dificultades burocráticas. Tienen muchas dificultades burocráticas. De manera que hay gente que todavía no ha recibido, me decían el otro día, que habían recibido 17.000 euros después de 3 años de erupción. Con eso tienes que pagar alquiler y manutención y yo lo veo muy difícil de conllevar. De verdad que no sé de dónde sacan las fuerzas. Y Dolores, de todas las opiniones que hay sobre el libro, tanto de las que hay en internet como las que te han podido hacer en persona, ¿hay alguna que te haya emocionado especialmente? No sabría decir, sobre todo cuando, sí que me emociona, sí, cuando la gente del Valle me animaba a escribir. Dice, tú escribe porque si no se habla de nosotros, entonces sí que estamos muertos, porque el problema es que ahora no se habla de la erupción y de lo que decimos después el posvolcán. Si no hablamos de ellos, la gente se pensará que no necesitan nada y que ya pueden vivir. Entonces, cuando alguien de ellos, que siempre en las conversaciones que hemos mantenido, la mayoría, yo hablando aquí desde Uldecona y ellos en La Palma, o alguien de Madrid, siempre me han animado a escribir y me han dicho que a la larga lo que yo he hecho ahora tendrá una utilidad. No sé si ahora la gente tiene ganas de leer nada del volcán, porque mucha gente, pues como dicen, quieren pasar página, pero los que me han animado es que hay gente que me ha dicho cosas que sí realmente me ha emocionado porque le han dado mucho valor al hecho de que lo haya escrito una persona que no es de la isla y que estoy tan lejos de allí. Pero yo creo que mi formación de física y química pues ya me atrajo el tema de la erupción antes de empezar y cuando vi dónde pasó, pues bueno, ya fue que fuimos enseguida no, al final de la erupción, porque no me atreví a ir antes, fuimos cuando acabó, justo el último día de la erupción estábamos allí y bueno, la verdad es que los 4 viajes que he hecho a la isla me han ayudado para entender que se tiene que seguir hablando y se tienen que escribir más libros y hacer más documentales y que estos documentales y libros los lean sobre todo desde la Administración de Madrid. Pues Dolores, muchísimas gracias por atender a Publishers y desde aquí recomendamos 85 días el volcán Tajo Gaite, que sabemos que merece mucho la pena, así que todos los que nos están viendo que corran a por él, que no solo es un libro que es de lectura accesible, sino que es casi necesaria su lectura. Así que muchísimas gracias. Si quieren seguirnos por el canal de Instagram, es 85 días Volcán Tajo Gaite. Ahí va bien por si la gente quiere comentar alguna cosa y sobre todo yo allí voy poniendo pues algunas veces imágenes y cosas relacionadas con el volcán y con el libro y otras veces relacionadas con el delta del Ebro para que al final lleguen a entender las dos problemáticas y siempre dando un poco el punto de vista de una explicación muy sencilla de ciencias. O sea, explico la base científica de lo que es una erupción, lo que es la lava, tipos de erupciones, tipos de materiales piroclásticos, lo que es un movimiento sísmico, bueno, un poco todo lo relacionado con los volcanes, porque pienso que si conocemos la base científica sencilla, entenderemos mejor que sí que es posible vivir en un volcán, cerca de un volcán. Y simplemente es cuestión de hacer caso cuando las indicaciones y las señales que nos llegan están diciendo que claramente va a haber una erupción, como era este caso, que por desgracia, no sé por qué, el semáforo que estaba en amarillo se mantuvo en amarillo, el semáforo volcánico se mantuvo en amarillo hasta 2 horas después de haber erupcionado el volcán, cuando tenía que haber pasado después del amarillo al naranja para que la gente se fuera y del naranja al rojo en el momento de la erupción. Pero se tardó mucho tiempo y ese tiempo fue lo que dificultó que mucha de la gente del valle pudiera sacar sus objetos más valiosos y más sentimentales de casa y los perdieron. Eso fue, creo que, una cosa dramática que se podría haber evitado si se hubiera reaccionado antes, porque se sabía que iba a erupcionar el volcán ya. Pues Dolores, muchísimas gracias y ahí queda anotado tanto tu libro como tu Instagram. Muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, muchas gracias. Hasta pronto.